Este es el día 110. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Pero no avanzamos solos. Caminamos al ritmo de toda la Iglesia porque la palabra de Dios no ha sido entregada a una sola persona, sino a toda la comunidad de creyentes presidida por los apóstoles y sus sucesores. Imploramos pues el don del Espíritu Santo para la Iglesia y que nosotros podamos entenderla, comprenderla y vivir esta palabra. Hoy leeremos textos del libro de Josué, del libro de los Salmos y de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Josué, capítulo 16. Las tribus de Efraín y Manasés. La parte de los hijos de José comenzaban por el este, al lado del Jordán, en Jericó, en los manantiales de Jericó. Incluía el desierto que se extiende desde Jericó a Betel en la montaña. Se extendía desde Betel hasta la luz y llegaba hasta la frontera de los arquitas en Atarot. Se prolongaba por el este en dirección a la frontera de los jafleteos, hasta la frontera de Bet-Torón de abajo y hasta Geser, terminando en el mar. Esa era la parte que correspondía a Manasés y a Efraín, hijos de José. Por el territorio de los clanes de Efraín, la frontera de su posesión pasaba por Atroarac, por Bet-Torón de arriba y terminaba en el mar. Al norte quedaba Mictetat. La frontera se volvía luego hacia el este Taanán-Silot y atravesaba por el este en dirección a Janoa. Descendía desde Janoa hasta Atarot y Naará. Pasaba por Jericó para terminar en el Jordán. De Tapúa, la frontera continuaba al oeste hasta el torrente de Caná y terminaba en el mar. Esa era la parte que les tocó a los clanes de la tribu de Efraín, además de las ciudades y aldeas, que fueron reservadas para los hijos de Efraín dentro de la tribu de Manasés. No pudieron, sin embargo, expulsar a los cananeos que vivían en Geser. Estos se quedaron en medio de Efraín hasta el día de hoy, pero fueron sometidos a tributo. Capítulo 17. Maquir era el hijo mayor de Manasés, quien a su vez era el hijo mayor de José. Era un hombre guerrero y recibió como herencia Galaad y Basán. Esto es lo que respecta a los hijos de Manasés y a sus clanes. Los hijos de Abiezer, los hijos de Elec, los hijos de Asnel, los hijos de Sequem, los hijos de Jefer, los hijos de Sermida. Eran los hijos varones de Manasés, hijo de José, según sus clanes. Zelofejad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tenía hijos sino solo hijas. Se llamaban Mahla, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Fueron pues a ver al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a todos los jefes. Les dijeron: Yahvé ordenó a Moisés que nos diesen una parte en herencia en medio de nuestros hermanos. Les dieron pues una posesión en medio de los hermanos de su padre, según la orden de Yahvé. Manasés recibió pues 10 partes de más en el territorio de Galaad y de Basán,
ya que las hijas de Manasés recibieron una posesión en medio de sus hijos. Galaad pertenecía a los otros hijos de Manasés. Para el otro lado de Aser, constituía la frontera de Micmeat, que está enfrente a Siquem. Esta descendía por el sur hacia Yazib, que es la fuente de Tapúa. Manasés poseía en efecto la región de Tapúa, pero Tapúa, en la frontera de Manasés, pertenecía a Efraín. La frontera proseguía por el torrente de Caná. Al sur de ese torrente estaban las ciudades de Efraín, fuera de las que poseía Efraín en medio de las ciudades de Manasés. La frontera de Manasés pasaba por el norte del torrente y terminaba en el mar. El sur pertenecía a Efraín y el norte a Manasés, y el mar era su límite. Tocaba a Aser por el norte y a Isacar por el oeste. En el territorio de Isacar y en el de Aser, Manasés poseía Bet-Seán y las ciudades que de ella dependen, Gibleam y las ciudades que dependen de ella, los habitantes de Dor y las ciudades que de ella dependen, los habitantes de Tánac y de Megido y las ciudades que dependen de ella. Esas 3 ciudades están situadas en las alturas. Como los hijos de Manasés no pudieron apoderarse de esas ciudades, los cananeos permanecieron en el país. Sin embargo, cuando se hicieron lo suficientemente fuertes, los israelitas hicieron tributarios suyos a los cananeos, pero no los exterminaron. Los hijos de José dijeron a Josué: ¿por qué nos diste como herencia un único territorio y una sola porción, siendo que somos un pueblo numeroso? Pues Yahvé nos ha bendecido hasta el día de hoy. Josué les respondió: si son un pueblo tan numeroso, suban a los bosques de los fereceos y de los Refraín, tálenlos por su cuenta, si es que la montaña de Efraín es tan pequeña para ustedes. Los hijos de José le dijeron: la montaña no nos basta, pero todos los cananeos que viven en la llanura tienen carros de hierro, como también los que viven en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que viven en el llano de Jizreel. Entonces Josué respondió a la gente de José: ustedes son un pueblo numeroso y son fuertes. No habrá para ustedes más que una sola porción. La montaña les pertenece. Corten los árboles, ya que es un bosque y será de ustedes en toda su extensión. Aunque el cananeo sea fuerte y tenga carros de hierro, ustedes tomarán posesión de ella. Capítulo 18. Josué reparte el resto del país. La comunidad entera entre los israelitas se reunió en Silo, y allí levantaron la tienda de las declaraciones divinas. El país les estaba sometido. 7 tribus entre los israelitas no habían recibido todavía su herencia. Josué dijo entonces a los israelitas: ¿cuánto tiempo van a esperar todavía para conquistar el territorio que Yahvé, el Dios de sus padres, les dio? Designen 3 hombres por tribu. Los enviaré a recorrer todo el país. Harán un catastro de él para hacer después la repartición. Luego vendrán a verme. Lo dividirán en 7 partes, porque Judá se quedará al sur, dentro de sus fronteras, y la casa de José al norte, dentro de sus fronteras.
Cuando hayan terminado las 7 partes en que se dividirá el país, me las traerán y yo haré el sorteo para cada uno de ustedes delante de Yahvé, nuestro Dios. No habrá ninguna parte para los levitas en medio de ustedes, porque el servicio de Yahvé es su herencia. En cuanto a Gad, Rubén y la media tribu de Manasés ya recibieron su parte al otro lado del Jordán, al este. Moisés, el servidor de Yahvé, se las dio. Se levantaron pues y se pusieron en camino. Josué les había dado instrucciones en el momento de la partida para que hicieran un catastro del país. Vayan, recorran el país, tomen nota de él y vuelvan a verme. Entonces yo haré el sorteo entre ustedes, aquí en Silo, delante de Yahvé. Se fueron los hombres y recorrieron el país. Hicieron por escrito la descripción del país y de sus ciudades. Todo el conjunto estaba dividido en 7 partes. Luego volvieron donde Josué, en el campamento de Silo. Allí en Silo, Josué efectuó el sorteo entre ellos, en presencia de Yahvé. La primera parte fue para los clanes de Benjamín, y recibieron en suerte un territorio situado entre el de Judá y el de José. Por el norte, su frontera partía desde el Jordán, subía por la pendiente de Jericó y proseguía por la montaña occidental para terminar en el desierto de Betabén. De allí salía la frontera hacia Luz, en la pendiente meridional. Actualmente es Betel. Descendía hasta Atrot Arak por medio de la montaña que está al sur de Betorón de abajo. La frontera avanzaba después al oeste, luego se volvía al sur. Desde la montaña que está frente a Beterot por el sur, para terminar en los alrededores de Kiriat Baal. Actualmente, Kiriat Jearim, una ciudad de la tribu de Judá. Esto era por el lado oeste. Por el sur, partiendo de Kiriat Jearim, la frontera se dirigía a Gazín. Pasaba cerca del manantial de Neftoa. Luego descendía hasta el final de la montaña, frente al valle de Ben Hinón, en la parte de la llanura de los Refraín. Luego bajaba por el valle de Hinón. Pasaba por la pendiente del sur de los Jebuseos para llegar a En-Rogel. Entonces proseguía hacia el norte. Pasaba por En-Semes y el Gilgal, que está al frente de la subida de Adumim. Luego bajaba hasta la roca de Boán. Boán era hijo de Rubén. Pasaba enseguida por Kefet a la pendiente norte de Bet a Arama y bajaba hasta la Arabá. La frontera pasaba por la pendiente norte de Bet Ogla y terminaba en la parte norte del mar de la Sal, cerca de la desembocadura del Jordán. Esa era la frontera sur. Por el este, el Jordán servía de frontera. Esa era la posesión de los clanes de Benjamín con sus fronteras. Estas eran las ciudades de los clanes de Benjamín: Jericó, Bet Ogla, Emek Kesis, Bet a Arabá, Samaraim, Betel, Abim, Para, Ofra, Kefur a Amoni, Ofni, Gaba, 12 ciudades y sus aldeas. Gabaón, Rama, Berot, Mispe, Kefira, Mosa, Rekem, Girpel,
Tareala, Sela a Elef, el Jebuseo, esto es Jerusalén, Gibea y Kiriat, 14 ciudades y sus aldeas. Esa era la parte de la herencia de los clanes de Benjamín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 111. Dios nos crea, salva y dirige. Aleluya. Doy gracias al Señor de todo corazón, en la reunión de los justos y en la asamblea. Grandiosas son las obras del Señor, las profundizan los que en ellas se complacen. Toda su obra es grandeza y esplendor, y su justicia dura para siempre. Quiso que se recordaran sus milagros. ¿No es el Señor clemente y compasivo? Dio el alimento a aquellos que le temen. Se acuerda para siempre de su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de sus obras al darle la tierra de los paganos. Verdad y justicia son obras de sus manos. Todos sus decretos son seguros, apoyados en una base inamovible, portadores de verdad y rectitud. Envió a su pueblo la liberación. Fijó con él una alianza para siempre. Santo y temible es su Señor. El principio del saber es temer al Señor. Es sabio de verdad el que así vive. Su alabanza perdura para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 2. Pablo reconocido por los apóstoles. Hace 14 años subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito con nosotros. Siguiendo una revelación, fui para exponerles el evangelio que anuncio a los paganos. Me entrevisté con los dirigentes en una reunión privada, no sea que estuviese haciendo o hubiera hecho un trabajo que no sirve. Pero ni siquiera obligaron a circuncidarse a Tito, que es griego y estaba conmigo. Y esto a pesar de que había intrusos, pues unos falsos hermanos se habían introducido para vigilar la libertad que teníamos en Cristo Jesús y querían hacernos esclavos de la ley. Pero nos negamos a ceder, aunque solo fuera por un momento, a fin de que el Evangelio les llegara en toda su verdad. En cuanto a los dirigentes de más consideración, lo que hayan sido antes no me importa, pues Dios no se fija en la condición de las personas. No me pidieron que hiciera marcha atrás. Por el contrario, reconocieron que a mí me había sido encomendada la evangelización de los pueblos paganos, lo mismo que a Pedro le había sido encargada la evangelización de los judíos. Pues de la misma manera que Dios hizo de Pedro el apóstol de los judíos, hizo también de mí el apóstol de los paganos. Santiago, Cefas y Juan reconocieron la gracia que Dios me había concedido. Estos hombres, que son considerados pilares de la iglesia, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión. Nosotros nos dirigíamos a los paganos y ellos a los judíos. Solo debíamos acordarnos de los hermanos pobres de Jerusalén.
lo cual he tenido cuidado en cumplir. Un conflicto anterior con Pedro. Cuando Pedro llegó a Antioquía, yo le hice frente en circunstancias en que su conducta era reprensible. En efecto, antes de que vinieran algunos allegados de Santiago, comía con los hermanos de origen no judío. Pero después de que llegaron estos empezó a alejarse, y ya no se juntaba con ellos por temor al grupo judío. Los demás de raza judía lo siguieron en este doble juego, y hasta Bernabé se dejó arrastrar a esta simulación. Cuando advertí que no andaban derechos según la verdad del Evangelio, le dije a Cefas delante de todos: si tú, que no has nacido judío, te has pasado del modo de vivir de los judíos al de los otros pueblos, ¿por qué ahora impones a esos pueblos el modo de vivir de los judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento, no pertenecemos a esos pueblos pecadores. Sin embargo, hemos reconocido que nadie se convierte en justo por cumplir la ley, sino por la fe que trae Cristo Jesús. Por eso hemos creído en Cristo Jesús, para ser hechos justos a través de la fe que trae Cristo, y no por las prácticas de la ley. Porque el cumplimiento de la ley no hará nunca de un mortal un justo. Si al buscar en Cristo nuestra justificación estamos también equivocados, Cristo sería responsable del pecado. Esto no puede ser. Pues miren, si echamos abajo algo y luego lo restablecemos, reconocemos que hemos actuado mal. En cuanto a mí, la misma ley me llevó a morir a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo, y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Lo que vivo en mi carne, lo vivo con la fe. Ahí tengo al Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Esta es para mí la manera de no despreciar el don de Dios. Pues si la verdadera rectitud es fruto de la ley, quiere decir que Cristo murió inútilmente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.